relájate y disfruta. Comienza El Bancal de los Artistas. Dirige Adolfo Navascues. Presenta Cristóbal Terré. Muy buenas tardes, bancaleros. Volvemos a la tranquilidad de nuestro estudio tras el día especial que tuvimos el sábado pasado por el Art Woman Festival, y hoy tendremos un programa, ya lo estáis escuchando, muy musical. Pero antes suenan los sonidos mágicos de September Song, banda sonora de la serie Big Little Lies. Comenzamos. Qué canción más bonita, qué buen momento para empezar con este September Song, porque vamos a tener, como decía, hoy un programa muy musical. Voy a comenzar presentando a la gente que está aquí en la mesa, como siempre, Adolfo Navascues, director del programa Los Mandos Técnicos. Hoy tenemos becario, tenemos a Víctor Buendía de Logros y Trofeos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahora nos contarás qué vamos a tener del mundo de los videojuegos, que es, como siempre, hay muchísimas novedades. Y bueno, vamos a tener también a Raúl Gómez, pero que todavía no ha llegado, llega tarde, le vamos a poner falta, retraso. Y ahora quería comentar con él todo lo que deparó ese sábado especial que tuvimos en el Jardín de Florida Blanca con motivo del Art Woman Festival. Ahora, cuando venga al estudio, hablaremos con él. Y tengo que saludar también al invitado de hoy, que es Antonio Pardo La Rosa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Ya sabéis que tenemos esta temporada el Twitter abierto. De hecho, ya están entrando los primeros tweets. Ahora los leeremos con preguntas para el invitado. O sea que prepárate, que empieza fuerte el público. Ya sabéis, con el hashtag BancalArtistas, y escribís lo que os salga del mismísimo móvil, preguntas o cualquier cosa usando este hashtag para el invitado o para los tertulianos que estamos esta tarde aquí. Antes de comenzar, como siempre, la agenda cultural, que como suele ser habitual en Murcia, viene cargadita. El jueves 14 de marzo, por ejemplo, tenemos a las 7:15 Artesanos de la Música en la maravillosa sala del ámbito cultural del Corte Inglés de Murcia, donde vamos a tener conciertos de Los Analistas y Rubén Reina, buen amigo de este programa, que a ver si un día lo traemos por aquí. El sábado 16 de marzo, doble cita, como suele ser habitual también, porque muchas veces se solapan los eventos, hay tantas cosas aquí en Murcia, tanta actividad. Primero, a las 7 de la tarde, en el Casino de Cartagena. Quería hablarlo con Raúl porque es un autor que acaba de fichar por su editorial, DocuShow, que es Fernando da Casa, que tuvimos la temporada pasada aquí en el programa, hablando de su libro La Gioconda es falsa, y ahora presenta con DocuShow Las lentejas de la guerra, en el Casino de Cartagena a las 7, el sábado. Y también el sábado, después de pasar por la cita con Fernando da Casa, a las 8, conciertazo en el Parque de Fofó, que va a estar muy activo lo que queda, bueno, esta primavera y verano, por lo que estoy viendo, y empieza la temporada con un conciertazo de Crystal Fighter, la mítica banda, bueno, de pop, que está bastante bien. Yo los he visto un par de veces en concierto y bueno, seguro que nos sorprenden. Crystal Fighter, no sé el precio, pero bueno, a las 8 de la tarde en el Parque de Fofó. Y ahora sí, a expensas de que llegue nuestro colaborador y mano derecha Raúl Gómez, pues podemos comenzar con Antonio Pardo, que tengo que decir que has entrado ya con buen pie en el programa porque he visto que nos has traído 2 libros. O sea, me encanta cuando los invitados nos traen regalos, nos agasajan. Y bueno, ahora comentaremos mucho de ellos. También tengo que decir que tenía ganas de traerte por aquí porque nos seguimos desde hace tiempo en redes sociales. Y además yo es que soy un loco de estas músicas, de bandas sonoras, de series, de películas. De hecho, como decía antes, hemos puesto una de las canciones principales de la serie Big Little Lies, y yo creo que por aquí va a andar un poco el programa. He leído por ahí una cita que dice: la música es el verdadero lenguaje universal. La dijo Karl von Weber, el compositor alemán, y esto me da pie para preguntarte, vamos a empezar fuertes, ¿qué es la música para ti, Antonio? Bueno, la música es una parte muy importante de mi vida, que al final te acompaña desde, pues yo creo desde que tengo uso de razón. Lo cierto es que mi universo no se concibe sin la música. Todo lo que ha girado mi vida siempre ha estado relacionado con una melodía, con una frase, con algo que tenga que ver con la música, y en los tiempos que corren pues todavía más, porque ahora tengo relación con músicos gracias a las redes sociales. Alcanzar a estos mitos que hace 20 años estaban en los pósters de nuestra habitación, hoy día es mucho más accesible. Entonces, bueno, la música, como diría el loco de Nietzsche, sin ella la vida sería un error, ¿no? Al final voy en esa dirección. Todo gira, todo cuanto vemos, todo cuanto respiramos, todo está impregnado de música. Lo único que hay que intentar unir esos elementos para que al final suene algo con cierta melodía. Bueno, buena cita esa también de Nietzsche. No sé si tenías póster en tu época en la habitación de Mozart, Beethoven y todo esto, o eran más contemporáneos. Bueno, en aquella época, digamos que estaba el Dark Side of the Moon y ese tipo de cosas. Aunque Mozart y Beethoven estaban en otro stand, pero en la pared de mi habitación pues sí que estaban ese tipo de grupos. Sería raro, ¿no? Tener un póster de Beethoven. Sobre todo para los colegas, pero bueno, estaban también por allí, es cierto, ¿no? Si quieres pasamos ya a leer alguna cosilla que tenemos aquí en Twitter. Por ejemplo, tenemos a un fiel oyente del programa, Carlos Ruiz, del Círculo de Fantasía, con su saga Soy Yunque, que dice que ya está aquí preparado en el bancal de los artistas, que hoy hablan de música y por supuesto de autores como Antonio Pardo, y que seguro que es un programón. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, gracias, Carlos. Y tenemos una pregunta de una persona que creo que conocemos bien tú y yo, que es Gustavo Terrer. Hola, Gustavo. Bueno, es mi hermano, por si alguien no se había dado cuenta. Dice: preguntad al invitado qué otro autor, aparte de Michael Field, del que vamos a hablar creo mucho a lo largo del programa, considera exponente y referente de la música contemporánea. Me da igual el género. Y saludos de su amigo Gustavo. Saludos también, Gustavo, de aquí desde el bancal.
Bueno, la verdad es que la lista podría ser bastante amplia, pero si tuviera que quedarme con uno, quizás yo me quedaría con Vangelis. Vangelis, wow. Sí, porque bueno, la música electrónica, tal y como la conocemos hoy día, no sería tal si no fuera por la aparición en el mundo de este genio griego. Pero bueno, habría otros muchos, ¿no? Depende. Quizás en el rock en el que se mueve él, pues diría a los Iron Maiden, o quizás incluso a los Black Sabbath, que fueron los pioneros. Es decir, quizás, según el género del que hablemos, podríamos hablar de un referente, ¿no? Pero bueno, quizás yo me quedaría con esos dos. Vangelis, banda sonora, hoy que vamos a hablar mucho de bandas sonoras también, de Blade Runner, ¿no? Por supuesto, y no solo Blade Runner, Carros de Fuego, que fue el que lo catapultó al estrellato, que ya era muy conocido, pero bueno, digamos que comercialmente traspasó los límites de lo normal. Entonces, bueno, hay muchos, no sé, otros te dirían que Pink Floyd, los Beatles, por supuesto, en la revolución de la música pop, no sé, según el género habría un referente que abandera ese estilo musical. Vangelis, que es la música de cabecera de otro de nuestros colaboradores, Alfonso Gutiérrez Caro, con su sección de ciencia ficción, que está muy chula. Hoy no lo tenemos, hoy tenemos videojuegos. Pero bueno, música y literatura. A ver, explícame un poco cómo se come esto, porque tú pones en palabras o, digamos, trasladas un poco el mundo de la música a las letras, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te dio por esto? Bueno, la verdad es que siempre he sido, como ya he dicho antes, un gran melómano. Y siempre me ha gustado escribir, pero a un nivel amateur, ¿no? Esto de que escribes en la habitación de tu casa, pero solo para ti. Bueno, un día entendí que la música no era como nos estaban contando, y de ahí surgió la idea del baúl de los genios, que no es más que un diccionario de compositores que no son demasiado conocidos. Y al final, pues uno empezó a hilvanar palabras y vio que tenían cierto sentido, que la gente que las leía decía, oye, pues mira, esto parece que tiene posibilidades, y ahí empecé. Y de ahí pasé a la crítica y, bueno, intentar hacer algo distinto, ¿no? Intentar hacer que la crítica no sea reflejo del me gusta o no me gusta, o si esto es bueno o es malo, sino intentar que la literatura, de la que soy un gran apasionado, pues tuviera también cabida en mis palabras, ¿no? Y al final, pues bueno, parece ser que ha funcionado bastante bien. Ahora vamos a hablar de largo y tendido de ese baúl de los genios. Pero antes sigo con el Twitter. Parece que hoy tenemos programa importante porque está que arde. Nos apunta por aquí el escritor y colaborador del programa también, Pedro Martí. Bueno, hace referencia un poco a la mejor sección del programa, que es la mía, la de series. Y dice que me flipó la serie Big Little Lies, de la que hemos puesto la canción. Y Sharp Object, que son del mismo director, Jean-Marc Vallée. Y dice que no termina de entrar en la serie de Night Of de HBO, tan buena es. Pues Pedro, te la recomiendo muchísimo. A ti que te gusta el género de novela negra, ya verás qué alucinante es la serie. Para mí, una de las mejores de 2017 y de los últimos años. Y de verdad, dale una oportunidad porque vas a alucinar. Aunque si no te ha enganchado ya el episodio piloto, que es espectacular, pues quizá no te guste. Pero bueno, ya hablaremos de ella en otro momento, cuando estés por aquí, por ejemplo, en el programa. Y también apunta una preguntilla para Víctor. Y dice que ¿de qué videojuegos vas a hablar hoy? O sea que si quieres, puedes cebar un poquillo ya tu sección, Víctor, y nos dices un poco qué tienes preparado, qué novedades hay. Bueno, voy a traer una noticia que se lleva rumoreando unos días y hoy casi se ha confirmado, y luego voy a hablar, que él ya lo sabía, de hecho lo estaba esperando para venir aquí con él, pero no viene nunca. Toma ahí un palo gratuito a Pedro Martín. Vamos a hablar de la magia de Disney. La magia de Disney. Sí. Me imagino que es el juego Kingdom Hearts, sí, ¿no? Correcto. Bien. Mola. Vale, pues cebada queda. Enseguida pasaremos a la sección de logros y trofeos. Vamos, si quieres nos metemos ya en faena y empezamos a desgranar un poco ese baúl de los genios. De momento 2 volúmenes, ¿no? En 2012 salió Tras la huella del músico perdido y 2018 El despertar del músico olvidado. Entonces, bueno, vamos por partes, varias cosas. ¿Qué es esto del baúl de los genios? He leído por ahí en la biografía o en la reseña que es una obra wagneriana, me imagino que por lo complejo por lo extenso, porque al fin y al cabo no deja de ser una especie de enciclopedia de la A a la Z. Sí, la verdad es que es complicado rastrear la vida y la obra de algunos autores que no los conocían ni en su propia casa. Y más si estos pertenecían al siglo XVII o XVIII, donde las fuentes son muy escasas, o eran muy escasas. Lo cierto es que el baúl de los genios nació por el aburrimiento que padecía y sufría yo en aquella época, porque
hastiado de los programas de concierto tan repetitivos con las mismas obras, siempre los Mozart, los Beethoven, los Bach, es decir, que está muy bien, que yo he crecido con esas obras, pero siempre me pregunté, bueno, ¿y esta gente? ¿Fueron los únicos que estuvieron en aquella época y compusieron obras? Y bueno, al final pues uno empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que no, de que en aquella época pues al lado de Mozart pues quizás se encontrarán 300 compositores más y así pues en los sucesivos siglos, ¿no? Y entonces fue una manera de intentar rescatar esos nombres que o se olvidaron en una época o simplemente no se conocieron. Y bueno, uno ha encontrado muchísima calidad en esta, digamos, arqueología propia que he hecho de la música. Y bueno, la idea era que todo el mundo pudiera acceder a ellos. Como algo, no sé si original, pero sí muy particular, es que en estos volúmenes no aparecen los conocidos. O sea, no vayas a él a encontrar a Chopin o a Rachmaninoff o a Tchaikovsky porque no están. De hecho, ¿para qué van a estar si están en otros manuales, ¿no? Entonces, al final, pues la idea era esa. Es como digo yo, por ejemplo, con las series, siempre digo, oye, que no todo es Netflix, ¿no? No, como tú dices, no todo es Rachmaninoff, Mozart o Beethoven, ¿no? La pregunta yo creo que obligada es ¿por qué estos talentos, que al fin y al cabo son talentos, se quedaron un poco en el olvido con el paso de los años? Hombre, la verdad es que las razones tampoco las sé a ciencia cierta, porque pueden, pues supongo que estuvieron motivadas por muchísimos factores, pero bueno, también la proyección de los otros pues eclipsó a los demás. También, si no tenías un buen mecenas en aquella época, pues llegar al gran público era muchísimo más complicado. De hecho, muchísimas obras se han encontrado en baúles o viejos escritorios o en iglesias y estaban prácticamente carcomidas por el tiempo y bueno, pues gracias al trabajo de otros se han recuperado. Y yo lo único que he hecho ha sido llevarlas al papel para que la gente conozca a estos compositores que estuvieron ahí y que hicieron grandes cosas. Y es más, hoy con las redes sociales es mucho más fácil porque hace 25 años en mi época o tenías el vinilo de tu padre o el cassette o no había nada que hacer. Y hoy en día con las plataformas digitales, Spotify, YouTube o cualquier otra, es muy fácil acceder a la música. Eso te quería preguntar, me llamaba a mí un poco la atención. En Spotify, por ejemplo, que yo soy un muy friki de Spotify, tengo la versión premium y todo esto, ¿puedo encontrar este tipo de compositores? De hecho, en la estructura de la obra reseño unas cuantas obras de cada autor que son fácilmente rastreables en Spotify. De hecho, están todas, o casi todas, entre YouTube y Spotify están prácticamente todas. Es muy fácil, ¿no? Es abrir el libro por un compositor, buscar las obras que yo propongo y a partir de ahí, si te gusta, pues ir tirar del hilo y encontrar todas las demás. Entonces, El baúl de los genios, 2 volúmenes, como decíamos, Tras la huella del músico perdido y El despertar del músico olvidado. Buenos títulos, por cierto. Es eso, es un compendio, ¿no? De la A a la Z, va un poco por orden alfabético y vas desgranando algunos, ¿no? Uno de los volúmenes es por orden alfabético, de la A a la Z, y el segundo es por países. Ajá. Y el tercero, en el que estoy trabajando, seguramente irá por instrumento. Por instrumento. Pero no lo tengo todavía muy claro. El tercero en el que estás trabajando, eso me suena a exclusiva, primera exclusiva de la tarde, ¿puede ser? La verdad es que sí, llevo mucho tiempo con la idea de retomar este trabajo. Lo que pasa es que, la falta de tiempo, no soy muy de, digamos que en un libro la parte de la documentación es la que más me cuesta. Entonces, el estar ahí buscando y echar muchas horas al final, pues es más difícil. Pero yo supongo que al final saldrá y con ese espero terminar. Bueno, ya sabes que todos los invitados que pasan por aquí tienen que soltar un par de exclusivas. Ya llevas una, a ver si te vamos sacando la otra. Pero sí te quería preguntar por eso. Entre los dos compendios, entre los dos volúmenes, 2012-2018, 6 años, ¿por qué pasó ese tiempo? Me imagino, como tú dices, por el largo trabajo de documentación que tiene que llevar un trabajo, o sea, un libro como este, claro. Sí, la verdad es que se espació tanto primero por la propia estructura del libro y luego porque, tuve que atender a otros proyectos que iban saliendo y que me parecieron en ese momento muy interesantes y al final, vas dejando las cosas, te salen otras cosas y así se va quedando en el baúl y creo que ahora es el momento de volver a retomarlo. En el baúl de los genios, ¿no? Nunca mejor dicho. El baúl de los genios que también da nombre a tu página web donde podemos encontrar todo tipo de información con un blog además actualizado en el que vas poniendo artículos.
Lo estamos compartiendo a través de Twitter, que es elbauldelosgenios.wordpress.com, ¿no? Uh-huh, Ahí sí. pueden encontrar todo. Bueno, cuéntame, yo que soy bloguero, me encanta este mundo. ¿Qué he encontrado, por ejemplo, en los artículos del blog? Hombre, la verdad es que yo, para estas cosas informáticas, soy un poco dinosaurio, ¿no? De hecho, sigo coleccionando CDs, cassettes y vinilos, y lo de Spotify no me va. Pero bueno, al final los amigos sí que me dijeron, oye, mira, prueba a hacer un blog, aunque sea algo sencillito, para que la gente pueda tener una referencia donde ir, ¿no? Y bueno, pues es un sitio donde voy recopilando, por lo menos en la parte biográfica, todo lo que voy haciendo, lo que he hecho y en un futuro lo que podré hacer. Y luego, pues bueno, voy subiendo algunos artículos, algunas críticas, algunos estudios, simplemente, bueno, pues por darle un poco de visibilidad a lo que hago. Uh-huh. Pero no soy muy diestro en estas cosas. De hecho, la primera plantilla que vi fue la que cogí. En fin, soy muy espartano en este tipo de asuntos y bueno, supongo que será la edad. Bueno, ya sabes que si necesitas delegar en alguien todo tema de diseño web y tal, aquí, oye, yo te echo un cable por un módico precio. No sé si Adolfo apunta algo. A ver, cuéntanos. Una pregunta. ¿Tú, cuando escribes, te pones música o buscas el silencio? No, siempre música. De Buena hecho, pregunta. tengo un amigo que me dice que por qué en mi vida no hay silencio. Y siempre contesto lo mismo porque me aburre. ¿Alguna en particular? Bueno, digamos, no suelo poner sobre lo que escribo. Quiero Para no decir, rayarte, ¿no? Ahí... No, porque puede condicionarme demasiado en ese momento una idea que yo ya pueda tener, ¿no? Entonces, generalmente, pues pongo otro tipo de cosas. No sé, si estoy escribiendo sobre música clásica, pues igual estoy escuchando a Supertramp. Y si estoy escribiendo sobre música de cine, igual está sonando, no sé, no te sabría decir, Terence D'Arby. O sea, no tengo una rutina, ¿no? Adolfo te mira con cara extraña. Pero siempre escribo No, música. Es que tengo otra curiosidad. ¿Con auriculares o con equipo de música? Pues depende de la gente que haya en mi casa. Porque a veces escucho música que no soportan y entonces hay que ponerse los auriculares, y otras veces escucho música que les gusta y entonces le doy rienda suelta a mi equipo. Concretamente me refería cuando estás escribiendo. Bueno, cuando estoy escribiendo generalmente sin auriculares. Sin auriculares. Oye, hablando de esta exclusiva que nos has dicho, este tercer volumen del Baúl de los Genios, ¿más o menos fecha ya de lanzamiento tienes? O Buah, lo de las fechas pronto? es muy pronto todavía. Digamos que tengo esbozada la estructura y, bueno, el nombre de los 250 personajes que van a aparecer en el libro, pero está todavía... Antes tengo otro proyecto ahí que bueno, que espero que salga incluso antes que el Baúl de los Genios si las musas tienen a bien visitarme. Como decía Víctor Pinete, colaborador también de esta casa, lo de las musas está muy bien, pero obviamente te tienen que pillar trabajando, ¿no? Que es una frase que a mí me gusta mucho. Sí, lo que pasa es que yo no soy un escritor al uso. Es decir, sí he escuchado a colegas, no voy a decir de profesión porque esto no es una profesión, pero a colegas de letras, por decirlo así, que dicen que sí tienen esa rutina de todos los días sentarse a escribir lo que sea y como sea, y ahí es donde pueden aparecer las ideas. Yo no escribo así, yo soy muy anárquico en ese sentido, no tengo una rutina fija, es decir, puedo estar 2 semanas sin escribir una palabra y luego escribir 3 días seguidos. Soy en ese sentido un poco no al uso, no escritor al uso. Entonces, por eso los proyectos se espacian muchísimo más, porque no siento la necesidad de estar escribiendo todos los días. Uh-huh. Entonces, cuando la siento de verdad o porque he cazado una idea por ahí que me ha parecido interesante y he apuntado en mi blog de campo, entonces sí, me pongo y la escribo. Si no, soy bastante vaguete para esas cosas. Sí, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? Creo que compartimos métodos. Sí. Tengo otras cosas que hacer, pues las hago. No me va la vida en ello. ¿Cómo se llama esto? Procrastinar, ¿no? Sí. Que es un poco un palabro de estos Sí, que sí. está muy de moda ahora. A ver, recomiéndame alguna joyita así de estos autores, por ejemplo, o alguno con lo que te quedes. Buah. Y también alguno así más contemporáneo que no sea, como decíamos, Supertramp, tal, Michael Field o lo que sea. Una joyita así que tengas tu especial cariño. En cuanto a autores clásicos, yo siento una especial predilección por un autor que se llama Leopold Kozeluch, que en su época fue el acicate de Mozart y Beethoven. De hecho, Mozart y Beethoven unían fuerzas a veces para criticar las obras de este compositor. Le troleaban un poco, Sí, ¿no? sí, había cierto... Pero bueno, quiero decir, al final... Kozeluch me gusta mucho. William Herschel es un autor que me gusta mucho, que fue el que descubrió Urano, por ejemplo. Era... Ostras. Sí, hay ciertas cosas que sorprenden bastante. Y en cuanto a autores de hoy día, la verdad es que la renovación de la música, por lo menos la música en la que yo me muevo, está bastante Sí. floja, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, hay una cantera de autores muy, muy importante que no son demasiado conocidos, pero que están haciendo cosas muy interesantes, como puede ser el proyecto SODE con Jesús Valenzuela o Sergio Zurutuza, David Bazo, en fin, gente quizás que componen de un modo más amateur, pero que están haciendo cosas muy, muy interesantes y que, bueno, que espero que dentro de unos años den sus frutos. Y de los conocidos, la verdad es que grupos que me interesen hoy día, al final recurro siempre a los clásicos, es una cosa que... Suele pasar. Sí, Steven Wilson me gusta bastante, pero vamos, así poca cosa. Cuidan, me gusta, que es un grupo polaco de rock progresivo que suena muy bien. Mira, eso me lo apunto. O sea, sí, además cantan en polaco. ¿sí? Es una cosa, sí, y tienen cosas muy interesantes, se llama Cuidan. Ah, qué chulo. Y bueno, llevan bastantes años, tienen bastantes largos editados. No sé, hay cosillas, pero no soy un gran seguidor de la música que se hace hoy día. Antonio, ¿escuchas música? ¿Escribes de música? ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas? ¿Compones? Buena pregunta. Talento cero para eso. Y lo intenté en mi época, bueno, por eso de decir, bueno, hay que hacer algo con la música y no sé qué, pues voy a empezar a tocar un instrumento, pero fue una de las peores elecciones de mi vida. No toco ningún instrumento y no tengo ese talento. Y hay otros que lo hacen bastante mejor y creo que hay que dejarle espacio a ellos. Yo al final me dedico a escribir, que creo que se me da bastante bien y es el granito de arena que yo puedo poner al mundo de la música. Pero que es una asignatura pendiente, desde luego, me habría encantado ser músico. Pero el Dios que está arriba no me dio ese don y tampoco voy a forzarlo. Yo que soy un poco millennial todavía, o bueno, casi millennial. Entonces, Spotify hemos dicho que te iba a regular con él. Vinilos sí que has dicho que tiras de vinilos, que tienes tu tocadiscos, tu tocata, ¿no? Como se decía en esa época. Sí, y mis cassettes también. Y suena mejor, ¿no? Eres de esos que defiende... A ver, es como todo, suena distinto. Según lo que busque uno y también según el equipo que tenga y según el vinilo que pinche, porque comprar un vinilo de los que se hacen hoy en día me parece el chocolate del loro, porque al final no es más que un máster digital que ha pasado a un surco por el que pasa una aguja. No. Pero los vinilos, pues hay de todo. Yo no soy tampoco de esos puristas que dicen que el vinilo suena a madera y que tal, tiene un sonido especial. No, tampoco busco eso en la música, ¿no? De hecho, tengo 5.000 CDs y tengo muchos vinilos también, pero bueno, yo soy más de la generación del CD, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengo vinilos porque, bueno, me gusta también el sonido que saca. Es distinto. No te sabría decir si es mejor o peor. Si le preguntas a alguien que tiene 50 años, te dirá que es mejor, y si le preguntas a alguien que tiene 20, te dirá que el CD es mejor. Sí. O incluso el MP3 o el música en streaming, que se llama ahora, ¿no? Sí. Bueno, ha entrado por el estudio Raúl Gómez, que aprovecho para saludarte. Ha llegado un poquillo tarde, ¿eh? Un poquito tarde, sí, se me ha hecho. Pero luego te contaré. Te daré una exclusiva y así ya me perdonas. Bien. Pues, oye, te quería comentar al principio del programa que, bueno, el sábado tuvimos programón en directo, en vivo y en directo. Salimos a la calle en el Art Woman Festival. Nos lo pasamos bien, ¿eh? Nos lo pasamos súper bien. Programa de casi 3 horas, ¿eh? Estuvimos ahí delante de los micros haciendo entrevistas a todo el que pasaba. Sí, hasta que alguien llamó a la policía local y no sé, desalojó de allí. Nada, sí, muy bien. Y luego dices que nosotros tardamos mucho. Sí, es verdad. Fue un poco logros y trofeos. Se nos fue ahí un poco, pero claro, había más de 50 artistas, entonces muchas pasaron por los micros. Lo pasamos muy bien. El Art Woman Festival organizado por la asociación Hazard, con Acacia Rico a la cabeza, Asensio Piqueras de Palin, en el LAC, en el nuevo laboratorio de arte del Carmen. Hay que hacer algo con ellos, ¿eh? Sí. Un día de estos cogemos los bártulos de presentar y nos plantamos por allí. Un día de estos, de hecho, Álvaro Peña, que es un poco el que dirige las exposiciones ahora del LAC, ya nos ha propuesto, vamos a soltar nosotros también una exclusiva, que hagamos un programita. A ver si esta semana no va a ser, pero a ver si para la que viene o pronto hacemos un programa allí en directo. Bien. Que tenga cuidado, Álvaro, porque le vamos cogiendo el gusto a esto de sacar la radio a la calle, ¿eh? Sí, porque es que mola sacar la radio, un montón de gente se acercó al micro, todo improvisado, ahí no valían los guiones, o sea que lo pasamos muy bien. Y el festival fue un pedazo de festival, había actividades para los más pequeños, había mercadillo, conciertos por la mañana, conciertazos por la tarde, el cierre del evento fue espectacular. Yo he de reconocer que, aprovechando que llevaba los bártulos, grabé los conciertos y alguno de ellos me lo he guardado porque fue espectacular, ¿eh? Sí, está incluido en mi lista de reproducción. Me llamó especialmente la violinista esta que llevaba un violín eléctrico que nos Mary cautivó. Steiner. Mary Steiner nos cautivó a todos, sobre todo con ese cierre de la banda sonora de Juego de Tronos, espectacular. Y luego la banda Melo,
con la que ya estoy en negociaciones para traerlos aquí porque aluciné con Melo. Sí, la verdad es que para mí unos desconocidos totalmente y yo disfruté de lo lindo, ¿eh? Es que la música en directo es otra cosa, ¿verdad? Otro rollito. Es otra cosa, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y si el artista pone de su parte, tiene mucho que ver. Claro, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que hay artistas de directos y artistas de estudio. Sí, hay artistas que se limitan simplemente a tocar el disco en directo y hay artistas que se dedican a hacer directos, que es muy distinto. Entonces, al final, no sé, coges, por ejemplo, tú escuchas a los Dire Straits de la época, yo tuve la oportunidad de verlos en directo, y escuchas en el estudio el disco y escuchas el directo que tenían, y no tiene nada que ver. O sea, hay improvisaciones, puntos más largos, en fin, giros, todo. Entonces, eso es un artista directo. Ahora, si me vas a calcar el disco que has hecho, pues bueno. Pues me quedo en mi casa y lo escucho más a gusto, ¿verdad? Sí, una buena cervecita. Mejor calidad. Sí. Mejor. Y oye, hemos repasado en la agenda que el sábado 16 de marzo a las 7 de la tarde en el casino hay cita importante con Fernando da Casa, al que queremos mucho. Casino de Cartagena. Casino de Cartagena, de Cartagena, sí. Las lentejas de la guerra, ¿no? Las lentejas de la guerra. Novelón histórico, la vida de 3 familias españolas durante la guerra civil y la posguerra. Llega hasta prácticamente nuestros días y son, ya te digo, 3 historias, 3 donde pues se van cruzando. Empieza una familia en Torrevieja, otra en Las Palmas y la otra en Cieza. Y escucha, es que es la vida, ¿no? Y terminan cruzándose todos bien. por toda España. Pues es uno de los grandes trabajos de este año para nosotros. Bien, pues estaremos allí a las 7 de la tarde, ¿no? En el Casino de Cartagena. Sí, a las 7. Por aquello de poder descansar y tomar la siesta del sábado cómodo. Como mandan los cánones. Ahí estamos. Muy bien, vamos a repasar otro de tus libros que me llama mucho la atención el título, Sotoboche, ¿no? Que me suena a mí un poco a Señor de los Anillos, a Bilbo Bolson, ¿no? ¿Tiene algo que ver? ¿Habéis hablado ya de Miguelito Campoviejo? Todavía no. Bien. Que sabes tú que en la radio a veces... Sotoboche es es la recopilación de artículos que publiqué hace un par de años, creo, 3, si no me falla la memoria, y simplemente era por intentar recopilar en un solo texto o en un solo volumen todos los artículos que había ido escribiendo durante los años para otro tipo de revistas y entonces fue la idea de maquillarlos un poco, pasarlos por la sala de maquillaje y dejarlos un poquito ordenados, con un sentido, para que la gente pudiera acceder a ellos. Simplemente, al final ahonda en la misma idea, ¿no? Es ese tipo de músicos que no son tan conocidos, ese tipo de músicas que no tienen la repercusión que se merecen, y era darle el valor que tienen e intentar que la gente supiera que existen, ¿no? Entonces, pues eso es lo de Sotoboche, ¿no? Porque es eso que parece que nos daba incluso vergüenza decir cuando éramos críos, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes y te decían, ¿qué música te gusta? Y tú decías con la boca pequeña, pues me gusta Michael Nyman, me gusta Wim Mertens. Y tú decías, pero ¿cómo no te gusta? Yo qué sé, lo que se llevara por aquella época. No, pues no me gusta. Entonces parecía que te daba hasta vergüenza decirlo, ¿no? No, yo es que escucho a Chopin en mi casa, aburrido. Entonces se decía con la boquita muy pequeña, ¿no? Como a media voz, ¿no? Es que parece que no quiero ni que te enteres de lo que me gusta. Entonces por eso fue lo de llamarlo Sotoboche, la verdad que fue una especie de juego ahí de palabras. O sea, volviendo un poco con mi pedrada de los hobbits, de nuevo dar voz a pequeños seres, ¿no? Esos hobbits que también pueden hacer grandes cosas, como nos enseñó Peter Jackson, ¿no? Aunque, bueno, tú de hobbit tienes poco, que eres bastante alto, eres más elfo, tirando a elfo. Sí. Pero, por ejemplo, en el libro encontramos comentarios o reflexiones, artículos, como tú dices, de Salieri y no de Mozart, ¿no? Que es, por ejemplo... Obviamente mucho menos famoso que Mozart, ¿no? Sí, bueno, de nuevo lo mismo, reivindicar un poco el papel fue un artículo que escribí hace bastante tiempo para una revista que se llama Sinfonía Virtual. Y, bueno, a razón, porque, a ver, para el que está metido en la música, bueno, pues sí puede conocer la historia, ¿no? Pero para el común de los mortales, Salieri fue el que mató a Mozart. Sí. Ya se encargó de eso Milos Forman en su película y bueno... Los Simpson. En Los Simpson también. Eso, Los Simpson. Al final la gente tiene esa idea, ¿no? Entonces fue un poco a intentar aclarar que no fue por eso, simplemente fue pues un giro que dio el señor Forman, que viene de una obra de teatro e incluso de una ópera de Korsakov. Entonces, al final es intentar eso, que la gente vea que la música tiene otra cara, ¿no? O que la historia no es como nos la han contado, que tiene otra idea. Nos apunta Carlos Ruiz por Twitter. Está el Twitter hoy contigo que arde. A ver, una preguntita para el invitado. Ahora que se va a poner de moda hacer películas sobre cantantes, por ejemplo, Freddie Mercury, la inminente sobre Elton John, ¿sobre quién dirías que ya estamos tardando en hacer una película sí o sí, ya sea español o extranjero? Una película...
Depende. Si la queremos hacer sobre la obra o sobre la vida, y si queremos coger el conjunto, hombre, a mí me gustaría mucho una obra o una película sobre Roger Waters. Me parece, aparte, uno de los grandes genios de los últimos años. Me parece que ha llevado una vida muy, 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 muy intensa y que daría mucho juego. La verdad es que no lo sé. Hace poco tuve la oportunidad de ver la de Bohemian Rhapsody de Queen. Soy un gran seguidor de Queen. Y bueno, está bien ese tipo de películas. Al final, la gente, las nuevas generaciones conocen a un grupo mítico, un grupo que hizo grandes cosas por la música rock y que fueron pioneros en algunas cosas. Entonces está muy bien, ¿no? Que se lleven a la gran pantalla las vidas de estos músicos. La verdad es que no sé, no te sabría decir. Hombre, otros dirían, joder, pues di la de Mike Oldfield, ¿no? Que para eso eres un gran seguidor. Pero es que como ya he escrito un libro... Que se lean el libro, mejor. O he escrito un libro, entonces ya... Que se lean el libro, exactamente. No sé, la verdad. Sí, pero bueno, este tipo de biopic, como tú dices, sirve para que generaciones que no tienen mucha idea de Queen, pues se enganchen un poco a su música, porque ahora está todo el mundo como loco comprando Queen. De hecho, está otra vez en el top 1 de la lista de éxitos y tal. Yo soy un poco hater de la película. A mí la película, la verdad, que ni fu ni fa. Pero bueno, mola oír canciones de Queen en cine, en pantalla grande con sonido, pero poco Esa más. Esa es la idea. Además, Queen tiene por la trayectoria, por la trascendencia que ha tenido como grupo, su vida y su obra es conocida por todos. Tampoco te va a sorprender nada de lo que aparezca en la película. Entonces, bueno, si sirve para eso, pues bienvenida sea, ¿no? Venga, pues yo creo que es momento de pasar a nuestra sección que me encanta, la nueva sección sobre videojuegos, logros y trofeos. Qué temazo, me encanta la música de esta sección que es de Sonic, ¿no? Sonic Dead, la primera pantalla de Sonic. La primera parte que yo el original. Sí, yo jugaba en Mega Drive. La primera parte, la original. Sí, la Green Hill, ¿no? Que era la primera pantalla, ¿cómo se llama la primera pantalla? Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy en logros y trofeos? Pues lo primero es una noticia que ha terminado de confirmarse esta misma tarde, hace cosa de hora y media, más o menos, y es que durante el mes de febrero se ha estado rumoreando con que Google iba a sacar una videoconsola. ¡Ostras! Y parece ser que la compañía nos ha remitido al 19 de marzo, pero bueno, confirmando que sí, que van a hacer algo relacionado con el mundo de los videojuegos, que van a sacar una nueva videoconsola y va a tener muchas funciones aparte de jugar, porque Google ya sabemos que tiene muchas conexiones con determinadas, no sé, portales como por ejemplo con YouTube. Pues se dice que va a poder para los youtubers, que es muy práctico, retransmitir en directo partidas o subir al momento a su canal partidas. Además que podremos consultar cualquier tipo de información al momento, como si se tratara de nuestro móvil en el navegador o en un ordenador. Incluso, pues, yo que sé, estás jugando un videojuego, te atascas, pues rápidamente, pues a golpe de mando, puedes coger y consultar una guía o lo que sea. Entonces me parece muy interesante que un nuevo jugador aparezca. Pero, Víctor, ¿eso no se llama ordenador? O sea, Google está inventando el ordenador con conexión a Internet. Yo quiero ver lo que sale de aquí. Es que Google va a dominar el mundo, ver, entonces sí. Yo creo que la consola, cuidadito, ¿eh? Si Pedro estuviera aquí, nos lanzaríamos a la portería y diríamos, es que el ordenador no es para jugar. Sí, bien, me encanta, porque yo tampoco ¿perdón? soy de esos. No, eso es cierto. Es que somos anti-ordenador nosotros, anti-PC, yo también, ¿no? Nosotros yo en el sofá, sentaditos. No tenéis ni puñetera idea. He jugado, yo de pequeño jugaba, pero al final no... O sea, solo con la movida que tienes que hacer para instalar el juego en el ordenador y en la consola le das al play y a jugar. Sí, o sea, que luego no te da un error y tal. Sí, no, qué pereza. Nada. No vais a pensar que estoy loco, pero yo tengo emuladores en mi ordenador y juego al MSX. Sí. Sí. Cuidado, que juegas con los cursores y el espacio y la barra. Como debe ser, ¿no? Como debe ser, teclado y ratón. Como aprendimos a jugar todos. Bueno, nosotros, o el tercer componente de logros y trofeos, Fernando, pues es anti nosotros, es totalmente de ordenador y lo defendería ahora a muerte, vamos. De hecho, cuando le decimos, es que el ordenador es para jugarlo sentado en tu mesa, de tu escritorio, y a nosotros nos gusta estar tumbados en el sofá con nuestro mando, y siempre dice, pues es que te puedes llevar el ordenador al salón y tal.
nosotros. Es que el ordenador al salón no... No, malo. que no. Pero bueno. Y la otra cosa de la que quería hablaros era, pues, de, como has adelantado tú, el título de Kingdom Hearts 3, que, como su nombre indica, es la tercera parte de la saga numerada. Uh-huh. Han salido muchos juegos a lo largo de estos años, pero de la saga numerada es la tercera parte, que sale 13 años después de la segunda. Y que, bueno, afrontamos con un cierto escepticismo porque no sabíamos si nos iba a volver a gustar todo este tema de los mundos de Disney, demasiado infantiles. Lo jugamos hace mucho tiempo. Quizá cuando éramos más jóvenes nos encajaba mejor, pero ahora no nos entra de la misma manera. Aunque nos gusten los mundos de Disney, aunque nos guste ver una película de Disney y la disfrutemos. Así pues, nos pusimos a jugar. De hecho, en el último programa lo analizamos. Creo que son 50 minutos de análisis que hicimos de videojuegos. Si no, no llegamos a las 4 horas. Vale, y logros y trofeos total. Sí. Y la verdad es que ha resultado ser un juego muy continuista. Se hace muy a lo que era la anterior entrega, que era de PlayStation 2, recordemos. Uh-huh. 2 generaciones atrás. Y con lo bueno y con lo malo. En la forma de jugar es muy parecido. Y bueno, la parte grande de este juego, la parte disfrutable de verdad, son sin lugar a dudas los mundos de Disney, que es por lo que la mayoría de jugadores se compra este videojuego. Luego aparte tiene una historia enrevesadísima, para la que si la quieres entender tienes que comprarte de la orden de, no sé, 8 o 9 juegos que han ido saliendo en distintas plataformas. Y la gente al final lo que quiere es ir a vivir las historias de los mundos de Disney, porque tú vas a un mundo de Disney, te presentan una trama y acaba resolviéndose y vas a otro mundo. Entonces vives la magia de los mundos de Disney. En este juego tenemos 8 mundos, empezando por el de Hércules, tenemos el de Enredados, el de Toy Story, el de Monstruos S.A., Frozen, Piratas del Caribe, Big Hero 6 y el de Winnie the Pooh. Ostras, Winnie the Pooh, ahí sí, va del toque hardcore. Bueno, la característica de estos juegos es que cuando tú vas al mundo de Disney, siempre un personaje de ese mundo se une a ti y te ayuda en la tarea que tengas que hacer o que resolver. Y la verdad es que se ven cosas muy curiosas. Por ejemplo, en el mundo Enredado se te une la chica, no recuerdo ni el nombre, se te une la chica y pues hace ataques colgándose el pelo de los árboles y hace como de catapulta, ¿no? Y se balancea. Rapunzel, cierto, Rapunzel. Es lo que tiene. Es lo que tiene tener sobrinos, ¿no? Pequeños. No lo recordaba. Es lo que tiene haber leído todos los cuentos de Disney en su momento. Y luego tiene momentos muy épicos porque hay mundos que tienen la banda sonora original. Uh-huh. El de Toy Story es muy chulo porque tú te transformas en un muñequito y vas con Woody, ¿no? Y con Buzz Lightyear, y vas por un mundo gigante, vas a una juguetería, vas con la banda sonora de Toy Story de fondo. Y luego Frozen es un mundo espectacular porque es un mundo de hielo, vives el momento de la canción Let It Go. Uh-huh. Que hay vídeos por ahí en los que se hace comparativa con la película y es calcado, no lo han sacado de la película, lo han rehecho los gráficos de cero y es una reproducción que prácticamente supera incluso la película. Y se oyen momentos espectaculares. En cuanto al juego en sí, como han dicho, muy continuista, y esto puede gustar o no. Nosotros en el programa nos planteamos un pequeño mini debate en la nostalgia, las gafas de la nostalgia cuando te las pones para afrontar un juego, puede ser bueno o puede ser malo, porque quizá lo que perduraba el recuerdo de hace tantos años cuando jugaste a otro juego, ahora cuando lo vuelves a intentar, quizá te obligas a que te guste. Uh-huh. Te obligas a que más de lo mismo te encaje cuando quizá tú ya has madurado de una cierta forma y ya no te encaja de la misma manera. Entonces tuvimos ahí un poco un análisis en el juego que, bueno, quería trasladar aquí. Y nada. Yo recuerdo cuando jugué en Play 2, que creo que me la alquilé cuando se alquilaban juegos y tal. Que se mezclaba, por ejemplo, también el universo Final Fantasy, ¿no? Sí. Es decir, los héroes del Final Fantasy y salía el Pato Donald y tal por ahí en medio, ¿no? Era esa mezcla, ¿no? Eso sí. Se sigue manteniendo. Sí, a ver, todos los juegos salían los personajes de Final Fantasy mezclados con los mundos de Disney. Tú eres un personaje inventado para esta saga que se llama Sora y vas siempre en todo momento en todos los juegos acompañado del Pato Donald y de Goofy. El Pato Donald es un mago y el Goofy es un escudero, un guerrero. Compañía, sí. Sí. Hombre, que no falta.
qué mejor compañía. De hecho, por ahí luego también sale Mickey, que se supone que es el rey y tal. Y lo que pasa es que en este juego han suprimido a los personajes de Final Fantasy. Se los han cargado por completo, no sale ni uno. Hay referencias a los juegos de Final Fantasy. Y como hay referencias, está claro que por tema de licencias no es, por tema de dinero no es. Y se está rumoreando que es que van a sacar luego DLCs, es decir, contenido descargable, por supuesto de pago, en el que saldrán los personajes de Final Fantasy. Y bueno, ese sí es un buen debate, los DLCs. Sí, hablamos también de eso, creo, en algún programa. Hombre, eso da de hablar. Pedro Martí te está troleando, como siempre, de tu sección. Si estuviera aquí me estaría troleando. Ya sabes, está diciendo, por un lado, está poniendo mensajes de spam de su próximo evento, que dice que, bueno, vamos a decirlo, el jueves firma en FNAC con su novela Donde lloran los demonios, de Ediciones Dokusou, la segunda parte de su gran novela La pieza invisible. La pieza invisible. Me niego. Y por aquí está colgando fotos de consolas en la que dice, ¿veis algún PC en el paraíso? No, son todo consolas, son todo hecho serán todas de Sony. Son todas de Sony, todas las consolas de Sony, buena foto. Y también dice, que esto no lo entiendo yo tanto, Roger Waters, ídolo. Kingdom Hearts, no tanto. Disney muy chulo, pero poco más. ¿Qué opinas? Sí, es que... Derecho a réplica. No, estamos de acuerdo. Si es que después de jugarlo, nuestra opinión fue prácticamente la misma. Disney es el punto fuerte de este juego y el resto regulero, lo que es la historia general del juego, porque hay una historia muy gorda detrás. Pues ya se hace un poco cansina, te meten muchos personajes que tienen sus 3 minutos de gloria y te fuerzan al final del juego a que sean importantes para ti cuando no pueden serlo, porque te los han presentado y no significan nada para ti y tienen una aparición testimonial. Entonces, bueno, es un juego que no te aburres, lo pasas bien, pero que tampoco es una recomendación, la verdad. ¿Más cositas? Por esta semana ya está. Por esta semana yo creo que está bien. Kingdom Hearts y, oye, el notición ese de Google, que yo no lo conocía. Sí, sí. Habrá que estar atentos. 19 de marzo, ¿no? 19 de marzo, sí. Nosotros estaremos de fiesta, San José, pero allí... Sí, mira, y aprovecho para decir que el 19 de marzo, martes, no vamos a tener Bancal de los Artistas, lo tenemos al día siguiente, miércoles, con... Bueno, no voy a decirlo porque luego tenemos el juego... Ronaldo. Con Ronaldo Nazario. Bueno, yo creo que enseguida vamos a pasar, o podemos pasar, porque enseguida vamos a hablar de Mike Oldfield, o sea que yo creo que la pausa musical van a ir por ahí los tiros, sino que me corrija Adolfo, pero bueno, vamos a hacer un pequeño descanso con nuestra pausa musical.
Pues así de tan de repente esta pausa musical, Moonlight Shadow de Michael Field, temazo que estamos hablando aquí off the record, fuera de micro, que a todos nos ha encantado esta canción. A mi hermano que ha tuiteado antes y te ha mandado saludos, me consta que le gusta mucho esta canción. Pues si quieres vamos a ir adentrándonos en el mágico mundo de Michael Field, por ejemplo, hablando de esta Moonlight Shadow. Sí, bueno, la verdad es que en cuanto a sus canciones, creo que es la más conocida que tiene, la que mayor éxito tuvo, y quizás sea, junto con Tubular Bells, la melodía más reconocible del músico inglés. Fue un absoluto éxito de ventas, se ha versionado 40.000 veces, se ha radiado otras tantas, y bueno, es su canción emblema. No hay concierto en el que no la tocara. En los últimos años también la ha interpretado en el concierto del milenio en Berlín. La interpretó con Miriam Stockley a la voz, ha tocado en su gira de And Now con Rosa Cedrón, en fin, con Pepsi. Ha cantado, es una canción que ha cantado y que ha tarareado muchísima gente. Sí, todos, ¿no? En el coche íbamos ahí. Sí, esa se la fijan. Haces un recopilatorio y siempre, para adentro. Siempre está. Incluso en los recopilatorios que han sacado las discográficas siempre está Moonlight Shadow. Digamos que es el buque insignia de las canciones de Mike Oldfield. No es la que más me gusta a mí, pero sí reconozco a mí tampoco, que es de las más reconocibles, sin duda. Pero esa y su Tubular Bell, ¿no? Sí. O sea, para mí, por ejemplo, me gusta más el Oldfield más instrumental, sin voz. Para mí, por ejemplo. Al final hay que entender un poco la música en el momento en el que se hace, ¿no? Entonces Oldfield empezó haciendo música instrumental cuando se hacía música instrumental, cuando los músicos podían permitirse el lujo de crear una pieza de 15 minutos, 20 minutos, experimentar. Ahí tienes la de Echoes de Pink Floyd, en fin, que te daban las discográficas daban esa libertad. Luego los tiempos cambiaron, llegó el punk, se estiraban canciones de 3 minutos, no eran rayables las de 15, 16, era mucho más difícil. Las discográficas querían otro tipo de cosas, y a Virgin le obligó a Oldfield a cambiar de aires, ¿no? Entonces, pues bueno, cambió el estilo, empezó a componer canciones. Hay que entender un poco la intrahistoria, ¿no? de cada disco. Yo recuerdo que los discos yo los tenía en CD de Michael Field, eran pista corrida, o sea, aunque llevaban a lo mejor 12, 15 cortes, realmente no llevaban interrupción, componiendo entre todos ellos una única. Sí, bueno, al final, digamos que el concepto es el mismo, ¿no? De hecho, tienes discos como Discovery, por ejemplo, que hay canciones incluso que se repiten. Está hecho como si fuera un mismo leitmotiv, ¿no? O sea, tiene esa forma de componer que le viene de la música instrumental, ¿no? Que repite ideas, repite frases, y al final, pues, es un poco todo lo mismo. Tubular Bells, ¿cuántos hay? Tres. Hay tres. Hay dos que realmente puede decirse que son Tubular Bells. Uh-huh. Luego hay uno que es el 3, que es una cosa extraña, que no llega a ser un Tubular Bell en cuanto a la estructura. Uh-huh. Y luego hay uno orquestal que se llama Music of the Spheres, ¿vale? Que es la teoría de las esferas, que no es un Tubular Bell, pero sí que tiene la estructura de Tubular Bells. Entonces, uh-huh, al final, digamos que siempre ha estado Tubular Bell rondando por la mente del músico inglés. A mí, como dicen en Juego de Tronos, Varys la araña, tengo unos pajaritos que me susurran cosas, y me he hecho un pajarito que a ti, por ejemplo, te gusta un disco que quizás es un poco más rareza de Mike Oldfield, que es Amarok. Pues para mí es su gran obra. Bueno, este es el eterno debate, ¿no? ¿Qué te gusta más, On My Down, Tubular Bells o Amarok? Para mí, me parece una obra mucho más compleja Amarok. Me parece mucho más interesante, me parece mucho más transgresora y me gusta más, musicalmente hablando. Pero bueno, esto para gusto ya se sabe, ¿no? Pero que si tuviera que quedarme con una obra, me preguntas por la calle, uh-huh, a tumba abierta, oye, ¿con qué obra te llevarías a una isla desierta de Michael Field? Amarok. Eso es algo que suele pasar mucho, que te pregunten por la calle. Yo que recuerdo también de mis tiempos mozos que mi hermano, que es muy fan de Mike Oldfield, tenía un disco también que era rareza, no sé si es este Amarok, que salía él como así a pecho descubierto, que era con ritmos más celtas. No me acuerdo ahora cómo se llama. Si hay alguien por ahí por Twitter que lo apunte. Digamos, no sé ahora mismo al que se refiere, pero puede ser o Down, que fue el tercer disco de su carrera, o Amarok. A lo mejor era Amarok, sí. Sí, puede ser Amarok, es el disco más extraño que tiene. Pues ese me gustaba mucho a mí también. Sí, la verdad es que es un disco que a la gente no le suele gustar porque es raro. Es un disco que cuesta entrar. Una vez que entras,
Si te coge, no te suelta. Pero era así con gaitas y cosas así. Bueno, celta, tiene pasajes celtas, toca Paddy Moloney, el flautista y de los Chieftains, en fin, tiene muchos, es un compendio de muchos estilos, por decirlo. Siempre he pasado por el tamiz de Oldfield, pero digamos que toca muchos palos. Pero de las obras menos comerciales suyas. Hombre, ten en cuenta que cuando salió es una única pista de 60 minutos. Comercial no es, desde luego. O sea, la discográfica intentó que partiera los 60 minutos en trozos, al menos para que en el CD pudieras ir a los sitios. No, es una única pista de 60 minutos. De hecho, yo creo que es la pista más larga que yo he encontrado en un CD. Porque el vinilo al final son dos caras, ¿no? La cara A y la cara B. Pero el CD es una sola pista de 60 minutos. Entonces, comercialmente, vamos, hizo polvo a la discográfica. Nos apuntan por aquí por Twitter. Gustavo Terremota, preguntada al invitado, por favor, si separamos la obra de Mike en dos partes, una más clásica y la más reciente, que elijas el mejor álbum de cada una de ellas. Pues vamos a ver, si tuviera de la primera parte, por decirlo de alguna manera, en la que están sus 4 grandes opus, si yo ahora mismo, esto va por épocas, ¿no? Según el estado de ánimo, pues claro, te suena una más o te suena una menos. Ahora mismo, si me tuviera que quedar con de la parte más clásica de Oldfield con una obra, yo ahora mismo me quedaría con Incantations. Y de la segunda parte, por decirlo de alguna manera, algunos lo llaman Newfield, está el Oldfield y el Newfield. Mira, ¿no? bien tirado. No es una etiqueta que a mí me guste de una manera especial, pero bueno, por etiquetarlo de alguna manera, si me tuviera que quedar con una obra después, quizás con The Son of Distant Earth, que es la banda sonora del libro de Arthur C. Clarke, Cánticos de una tierra lejana, al que Oldfield le puso música. Yo llegué, pues vosotros comentabais antes, como dice Cristóbal off the record, que llegasteis a Mike Oldfield a través de vuestros padres. Yo llegué, lo descubrí de rebote buscando música similar a Kitaro. Ah, hombre, Kitaro. Tú, compárame un poquito, hazme así una... ¿Qué referencias puede tener Mike Oldfield en...? Porque luego él se ha convertido en un referente, eso está claro. Te voy a poner una anécdota que nos pasó en clase hace muchos años en el instituto. Y un profesor que teníamos de filosofía llevó a un amigo que era musicólogo, ¿no? Y entonces llegó allá a clase. Te lo digo porque va a responder a lo que tú me estás preguntando. Llegó a clase y entonces, bueno, pues empezó a decir, venga, a usted, ¿qué música le gusta? Pues me gusta Madonna. Bueno, Madonna pop. ¿A ti qué te gusta? Me gustan los Led Zeppelin rock. Y así fue, cada uno fue diciendo el grupo que le gustaba y él fue poniendo más o menos al estilo al que pertenecía. Cuando me tocó a mí, evidentemente, y más en aquella época, ¿a usted qué grupo músico le pone? Vamos, le pone a usted, digo, Mike Oldfield. Y al lado puso inclasificable. Esa es la idea, ¿no? Entonces, nunca se ha podido poner una etiqueta. Algunos han intentado hacerlo con la New Age. No es New Age, porque, a ver, la New Age era un cajón desastre en el que todo entraba. Entraba Bollenweider, entraba Kitaro, Wim Mertens, Nyman, Death Can Dance. No tiene algo similar a lo que puedas decir. Es que Oldfield se parece a... Yo todavía no lo he encontrado, ¿no? Porque al final, bueno, un instrumentista como Kitaro, pues puede tener ciertas similitudes con Imekami o con Osamu Kitajima, con gente de su generación, incluso de su misma tierra. Pero Oldfield, es que suena a Oldfield. De hecho, tiene más imitadores que él no ha imitado nunca a nadie, ¿no? Entonces, no te sabría decir. La verdad es que yo me quedo con esa frase, ¿no? Aquella palabra que puso aquel musicólogo, ¿no? Inclasificable. Yo es verdad. No sé, no te sabría decir ni siquiera a qué estilo pertenece, porque ha tocado todos los palos. Ha hecho música chill out, ha hecho música celta, ha hecho música rock, ha hecho música electrónica. Clásica, ha hecho electrónica, pero todo pasado por su ideario, ¿no? Entonces, al final no te sabría decir. Yo, cuando la gente me pregunta ahí, es que no lo sé. Es que para mí es tan inclasificable este músico que... Yo tengo aquí un montón de nombres de gente para ir preguntándote y que nos digas tu opinión como experto, porque estoy disfrutando mucho con el programa. Me apunta Gustavo Terrer, dice, sois unos melones. El disco que decía yo era Voyager. Ah, Voyager, sí, ese. Sí, en esa aparece... Me encantaba, sí, ahí pecho descubierto, subiendo una montaña, ¿no? Ahí en Ibiza, sí. En Ibiza. Y me gustaba también de esa época mucho Jean-Michel Jarre, por ejemplo. Hombre, el bueno de Jean-Michel sigue haciendo discos y sigue... Bueno, hace poco hizo los Electrónica, luego ha sacado la tercera parte de los Sigene, ahora ha sacado la segunda parte de Equinox.
Infinity se llama, que me parece un disco bastante interesante. Jean-Michel tiene 70 años y sigue ahí. De hecho, junto con Vangelis, yo diría que en la música electrónica han sido los papá pitufo, ¿no? Por decir. Y que siguen, y siguen dando caña. Siguen. Bueno, Vangelis acaba de sacar un disco también, ¿no? Entonces, al final es un poco... Pero vamos, sí, a Michel ya me parece un gran músico. Oye, dos cosas que me han llamado mucha atención. Nuestro equipo de guionistas, que siempre digo que tenemos encerrados aquí en el sótano del estudio, me han pasado que Michael Field es de Reading, la ciudad de Reino Unido, de Inglaterra. Y yo no lo sabía porque yo estuve un año viviendo en Reading y nadie me dijo nada por la calle, como tú dices, de oye, que esta es la tierra de... No hay un cartel por ahí, hogar de... Me molesta muchísimo haberlo descubierto ahora cuando estuve un año viviendo en esa tierra que es maravillosa. Eso, por ejemplo, sí que me dijeron que la chica esta de Titanic, ¿cómo se llama? La que no deja que se suba al Sí, la que no le deja que se suba a la tabla, que cabía perfectamente, pues es de Reading, pero nadie me dijo que Michael Field era de Reading. Pero bueno, eso es una pedrada mía, no tiene nada que ver. Sí que me ha llamado mucha atención que veo aquí, hemos compartido la portada en Twitter, Michael Field, Taurus, es el nombre de este libro que estamos desgranando, escrito a 4 manos, ¿no? Por ti y por José Tobal Cayuela. Y pone abajo, prólogo de Terry Oldfield. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que intentamos al principio buscar un prologuista que tuviera cierto tirón comercial, ¿no? Al final eso también vende, por decirlo de alguna manera. Y barajamos varios nombres y lo cierto es que yo con Terry Oldfield coincidí con él en un concierto en Toledo hace algunos años y bueno, pues la cosa fue bastante bien, funcionó bien y nos mensajeábamos por las redes sociales y bueno, surgió, se lo propuse y siempre pensando que la respuesta iba a ser, escribir yo un prólogo sobre mi hermano en un libro, digamos, pensé que estarían en otras cosas y la sorpresa fue que accedió y la verdad es que muy participativo y no sé. Ha costado, se ha prolongado mucho en el tiempo porque estaba de gira, en fin, también vive en Australia, en fin, los músicos tienen este tipo de compromisos que al final pues les roba demasiado tiempo. Y bueno, pues ha sido todo un honor, ¿no? Que Terry Oldfield ponga su granito de arena porque al fin de cuentas es la información de primera mano, su hermano. Sí. Entonces, bueno, Mike estaba ocupado, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con Mike vive en su retiro caribeño y creo que es prácticamente inaccesible. Ni por redes sociales ni por ningún otro cauce. Así que me conformo con el hermano, que la verdad es que también es un músico al que sigo mucho desde hace muchísimos años. Tengo prácticamente toda su discografía, en fin. Bueno, y le da ese puntito de confirmación a esa información que tú desarrollas o vosotros desarrolláis en el libro. Sí, la verdad es que sí, es un poco el garante, ¿no? De esa información. Sello de calidad. Como bien sello de calidad, sí. Bueno, también vale. O se lleva muy mal con su hermano. No tiene una mala relación. Porque tiene que ser complicado, ¿no? Eso de vivir a la sombra del apellido. Oldfield, Mike es un personaje complicado, ¿no? Se desgrana en el libro, ha sido una mente atormentada durante muchos años con muchos problemas de la infancia y luego en la adolescencia y un músico, no solo un músico, es una persona complicada, muy difícil, ¿no? Pero gracias, esto lo digo de un punto de vista, a ver, sin ofender, pero gracias a eso Mike Oldfield es lo que es, ¿no? Al final, claro. El problema que tiene un artista es crear desde la felicidad. Yo no entiendo que un artista pueda crear desde la felicidad. O sea, los grandes artistas han sido mentes atormentadas. ¿O estás puteado o no? Sí. No sé, no concibo que Bukowski escribiera lo que escribió sin estar completamente borracho el 99% de su tiempo. Eso le pasa a Cristóbal, por eso no termina su libro. Claro, ahora no estoy atormentado y claro, ahora no saben las cosas, ¿no? De hecho, tú fíjate, cuando la música es, digamos, de los últimos 60 años para acá o 70 años para acá, cuando la música ha tenido algo que decir es cuando los músicos tenían algo que contar, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, la canción esta de Mecano tan famosa, la de la fiesta, En tu fiesta me colé. Sí, esas canciones que fíjate lo que son, nacían porque al autor le pasaba algo realmente que tenía que contar, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué tienes que contar? ¿Qué tienen que contar los músicos? O sea, es que no sufren ninguna revolución, no hay crisis, las crisis pasan por encima. Hay un autotune por ahí que... Correcto, se van por ahí, los telediarios y la prensa lo maquillan como quieren, en fin, no hay nada que la gente quiera contar. Entonces, pues la música ha perdido muchos enteros, desde mi punto de vista. Y más ahora, yo este mediodía en el telediario me he encontrado la noticia de que los hombres G volvían.
Son un clásico, cuidado. Sí, ya, bueno. Cuidado. Hasta que les han hecho el primer plano. Sí, pero las vueltas cuidado, estas... que ahí donde los ves revolucionaron la música pop de este país. O sea, vamos a ver. Yo recuerdo que los conciertos de los Hombres G, a los que no he ido, tengo que reconocer, eran una revolución. O sea, las féminas, aquello era algo estratosférico. Y luego han creado una serie de canciones que están en la historia. A mí me pasaba con Jarabe de Palo, pero porque iba con alguna... Ya. ¿Con alguna? No le he pillado. Sí, pero bueno. Como los hombres que iban acompañando a las féminas de Hombres G. Vale. Pero quiero decir que al final, te gusten más o te gusten menos, forman parte de la historia musical de este país, como son otro tipo de músicos, ¿no? A mí no me gustan especialmente. Tienen canciones que me parecen muy simpáticas, gamberras, pero... Todos no las sabemos, claro, además. Todos no las sabemos. Si nos podemos a cantar aquí el sitio de los Hombres G, yo creo que quedamos en evidencia. Venga, empecemos a cantar. Quedamos todos en evidencia, Parafraseando a Alexander Copperwhite, que era el antiguo presentador de este programa, siempre decía, cogía el libro y decía, el libro como objeto, este libro como objeto está chulísimo. La portada, el tratamiento de T&B o TIB Ediciones. Bueno, cuéntanos un poco el trabajo de TIB Ediciones y un poco también qué encontramos en este libro, que casi no lo hemos dicho. Bueno, la portada está diseñada por un amigo, se llama Jesús Valenzuela Vega, que es músico. Tiene pues dale la enhorabuena, muy chula. Un proyecto musical que se llama Sode, y al final tiene un talento muy especial para estas cosas, ¿no? Él se diseña sus propias portadas de sus discos, en fin, tiene ese talento, ¿no? Que a ver, al final pues ha funcionado muy bien. La verdad es que el trabajo ha sido muy ha quedado muy bien. Sí, ha quedado muy chulo. En cuanto a lo de T&B, bueno, podríamos estar hablando largo y tendido sobre este tema, pero bueno, lo mejor que tiene T&B, la verdad, es que tiene una distribución fantástica. El libro está en muchas plataformas, se ha vendido muy bien. Y segunda edición, veo aquí. Segunda edición, vamos a ver si conseguimos llegar a la tercera. No lo sé, tampoco sé ni el número de ejemplares que se venden, ni porque en esas cosas yo soy bastante, digamos que paso bastante de todo eso, ¿no? Pero bueno, sí va por la segunda edición y bueno, encontrar en el libro pues la vida y la obra de Mike Oldfield, muchos datos que José Juan Tobal Cayó, la verdad es que ha rastreado y ha hecho de una manera fantástica. De la propia vida de Oldfield, que ni yo conocía, y llevo 40 años pegado a este músico. O sea, que fíjate si uno puede encontrar todavía cosas que dijo, todavía esto, que no, ¿cómo no sé yo esto? Y la verdad es que muy bien. Para algunos es casi una geografía, más que una biografía, porque es casi un santo, ¿no? Entonces, al final es alguien al quien adoran. Y bueno, por ahí andan las cosas. Es un libro creo que está bastante bien escrito y es ameno y bueno, y por lo menos ver un poco la parte más humana, ¿no? No tanto al Mike Oldfield músico, sino como al Mike Oldfield persona. Pero todo relacionado con lo que hizo, o que sigue haciendo, porque sigue preparando... Mike Oldfield, como tú decías, un poco a veces histriónico. Yo he leído por ahí cosas que no sé, con esta época de las fake news, que tira con balas, se metía, por ejemplo, con Michael Jackson, que decía que era un papanatas prácticamente. Lo de Michael Jackson es una anécdota que... Bueno, la contamos en el libro, yo creo que está por confirmar, pero si es del todo cierto, la verdad es que hay que tener mucho valor. Resulta que cuando Michael Jackson hizo el vídeo de Thriller, pensó que la música, el score, que luego hizo Elmer Bernstein, el score que iría como anillo al dedo a esas imágenes, todo en la introducción del vídeo, que es cuando sale el cementerio y todo aquello, pues era algo parecido a lo que Mike Oldfield compuso para El Exorcista, que no lo compuso expresamente para la película, pero que era el Tubular Bells, ¿no? Entonces cuentan que la gente de Jackson, o algunos dicen que el propio Jackson llamó a Mike Oldfield porque en esa época, cuando hizo Mike Oldfield tenía mucho éxito aquí. Y parece ser que lo llamó personalmente por teléfono y Mike Oldfield pues poco más que le colgó. A todo el rey del pop, ¿no? Pero bueno, genio y figura, que dicen algunos. Yo estoy viendo la portada y por volver al objeto del libro, me recuerda o me hace acercarme mucho a una portada de disco de Mike Oldfield. Sí, es una imagen, está retocada, por decirlo de alguna manera, de una de las caras del Tubular Bells 2. Que sale, es esta imagen. Esta imagen, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, se ha transformado de alguna manera, pero sí, es esa. Es una imagen que a mí me encanta. Particularmente yo creo que es de las imágenes que más me gustan de toda la discografía de Oldfield. Está muy chula. Entonces, se la propuse a Jesús le gustó mucho, hizo el montaje y, bueno, ahora el color, todo, y por detrás, pues la sombra del tubo en el mar, en fin. La verdad es que ha sido un trabajo así, queda ahí el paisaje que también es muy recurrente en sus portadas. El tubo, o sea, tú ves el tubo y sabes que es Mike Oldfield, ¿no?
Sonidos tubulares. Están apuntando en Twitter cosas de series, así que yo creo que es momento de pasar... Sí, señores. Es que llevas escaqueándote de la serie. Yo muchas semanas sin hablar de series. Seriemanía. Que no te hagan spoilers. Comienza Seriemaniac. Controla el mando a distancia Cristóbal Terrer. Pues aquí estamos en la sección de series, hablando un poco de lo que decíamos antes de Hombres G. Asun Martín dice por aquí por Twitter, oye, cuidado que no os metáis con Hombres G. Un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea que cuidadito. También apuntaba Carlos Ruiz si hemos visto la serie de Passage, ¿no? El pasaje de Fox. Dice que está totalmente enganchado. Yo ya sabéis que no soy muy de las series estas de canales generalistas como Fox. Sí que es cierto que engancha a muchos, decían que era la nueva Perdidos, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Es una serie que está entretenida, pero creo que Carlos y yo diferimos un poco en cuanto a las series. Yo soy de otro tipo de cosas. Soy, por ejemplo, más de series o canales tipo HBO. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de HBO, que es el gran canal. Parece que está un poco eclipsado por Netflix, pero ha lanzado hace poquitos días un espectacular tráiler con todas las series que vamos a ver en 2019 y que ha dado mucho que hablar. Además, ha sacado el primer tráiler ya oficial de Juego de Tronos, que ya sabéis que se estrena el 15 de abril, última temporada, solamente 6 episodios. Tráiler espectacular en el que vamos a ver, además, ya se ha filtrado que Miguel Sapochnik, que fue el que rodó La Batalla de los Bastardos hace 2 temporadas, va a dirigir 2 episodios, el 3 y el 5, y que se va a encargar de la gran batalla, que todo el mundo llama como la batalla de Invernalia, que vamos a ver en uno de esos 2 episodios. No sabemos en cuál. Yo me imagino que será el 5 porque servirá un poco de desenlace ya a la serie. Y es una batalla que se ha tardado en rodar 11 semanas, más de 750 personas trabajando en el equipo, más los actores, etcétera. Y va a ser la batalla más larga de la historia, tanto en cine como televisión, incluso superando a la mítica batalla del Abismo de Helm que vimos en El Señor de los Anillos. O sea que ahí es nada. Y hemos visto, bueno, un montón de cositas del tráiler del Señor de los Anillos. Por ejemplo, esa escena que se ha hecho muy viral en el que Daenerys y Jon Nieve caminan juntos hacia los 2 dragones. No sabemos si para montarse en ellos o qué va a pasar. En un suelo lleno de huesos. Tampoco sabemos esos huesos a quién pertenece, si a gente o al tercer dragón. Bueno, un montón de cosas que ya hay un montón de teorías fan sobre el tráiler de Juego de Tronos. Pero bueno, nos vamos a centrar un poquito y muy rápido en HBO, en los nuevos estrenos. Hay que decir que, por ejemplo, hemos visto ya las primeras imágenes de The Deuce, la serie de David Simon, creador de The Wire, centrada, ya sabéis, 3ª temporada, esta serie centrada en los inicios de la pornografía en los años 70 y 80 con James Franco y Maggie Gyllenhaal, nada más y nada menos. Una serie que ha pasado un poquito por debajo del radar, pero que es una serie que está muy bien y que obviamente lleva el sello de David Simon. Bueno, no te he preguntado, Antonio, si tú eres de series. Bueno, la verdad es que no demasiado. De hecho, tardé no sé cuántos años en ver Juego de Tronos. Yo no tengo esa cultura de la serie. He intentado ver varias, pero no. Me quedé en Doctor en Alaska. Hombre, me parece la mejor serie que se ha rodado nunca. Me encanta. Yo, mi top 5, sin duda. Entonces, no tengo esa... Digamos que me cuesta trabajo seguir series de 3, 4, 5 temporadas. Lo intenté con Los Soprano y no pude. Y luego que también, por ejemplo, Juego de Tronos, que es una serie que todo el mundo me decía, pero ¿cómo no la has visto? Si vaya por la 7ª o 8ª temporada, no lo recuerdo. Al final creo que se puede contar lo mismo en mucho menos tiempo. Entonces, quiero decir, las historias al final es lo que pasa. Con unas te identificas más y las quieres seguir, y otras es que estás deseando pasar para adelante el cursor para que digas, oye, esto es que no quiero lo aguante. No soy de series. Bueno, pues... No soy muy de series. Hasta aquí te despedimos, ya te puedes ir del plató, lo siento mucho. Bueno, apuntaba por aquí Carlos Ruiz también por Twitter, que decía que si hemos visto Ciudad Secreta de Netflix, la serie de esta protagonista de Fringe, Anna Torv. Yo he empezado a verla, es una serie australiana de estas thriller un poco conspiranoia.
Está bastante bien, está bastante entretenida, esta sí que te la compro, Carlos. Pero bueno, siguiendo con HBO y hablando de grandes series, Deadwood, que junto a Los Sopranos posiblemente sean las responsables de este boom de las series, lo que yo llamo la tercera edad de oro de las series, pues que fue cancelada por HBO cuando se estrenó, con una tercera temporada que quedó inconclusa, y siempre se dijo que iba a haber una película que iba a dar por fin cierre a la serie. Hubo un montón de problemas de producción, etcétera, y por fin hemos visto ya el primer adelanto en este tráiler de que sí, va a haber película en 2019 que va a dar cierre a la mítica serie de Deadwood creada por David Mills. O sea que ese es uno de los grandes platos fuertes. Otro de los grandes platos fuertes, Big Little Lies, la serie con la que empezamos el programa con esa banda sonora del gran Jean-Marc Vallée, que también ha creado para HBO Sharp Objects, Heridas Abiertas. Una de las series que ha barrido en todos los premios en los que ha participado. Se nota el sello de este director personalísimo. Y bueno, vamos a ver la segunda temporada, aunque es cierto que la serie se había concebido como una temporada limitada, es decir, una miniserie, pero fue tal el éxito que finalmente van a ampliar a una segunda temporada, como tú decías, un poco a veces por alargar, pero bueno, yo creo que en este caso no, porque sí que se merecía una segunda temporada, porque el final te deja con ganas de más. Y vamos a ver qué sucede con las chicas protagonistas, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, y ahora se suma además nada más y nada menos, que ya la vemos en el tráiler, a Meryl Streep, o sea, pedazo de elenco que va a reunir la serie. Y por otro lado, la que yo creo que va a ser la gran serie de 2019, la que va a recoger un poco el testigo cuando nos quedemos huérfanos de Juego de Tronos, que va a ser Watchmen, ¿no? La adaptación en serie del universo Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, que ya fue llevada al cine por... con bastante éxito. A mí la peli, por ejemplo, me gustó bastante, la de Watchmen, sí, ¿no? De Zack Snyder. Es una película bastante fiel, ¿no? Sí. Al universo Watchmen. Pues aquí vamos a tener a Damon Lindelof, el creador de Perdidos, el verdadero genio tras la cortina de Perdidos, y una de mis series favoritas, como tú decías, junto con Doctor en Alaska, que es The Leftovers, que va a hacer una especie de revisión también del universo, va a hacer una adaptación bastante libre de Watchmen, y de hecho va a ser una especie de secuela de lo que vimos en la película y en las últimas novelas gráficas. Yo creo que aquí sí que, va a tener a Jeremy Irons, por ejemplo, como uno de los protagonistas. Y yo creo que esta sí que va a ser la que va a recoger el testigo de Juego de Tronos, porque Westworld, la otra serie... La segunda temporada es mucho. infumable, menos los últimos episodios, que sí que es cierto que repunta y otra vez recupera un poco el tono quizá, pero era la gran esperanza de HBO para despedir, para sustituir a Juego de Tronos, y yo creo que momento ha pinchado. Entonces yo creo que Watchmen sí que va a recoger un poco el testigo. Y bueno, un montón de series que van a llegar, pero bueno, no me voy a detener en ellas porque son muchísimas. Pero HBO creo que está apostando fuerte de nuevo por ubicarse dentro del trono de las grandes series. A ver si desbanca Netflix, que es donde todo el mundo está enganchado. Pero como decíamos al principio del programa, hay vida... Es que HBO al final lo contratas el mes y medio que dura Juego de Tronos. Lo siento. Pero hay grandísimas series y yo creo que las series de producción propia son mejores que las de Netflix, aunque Netflix tiene series propias increíbles. Pero es cierto que Netflix, el catálogo, pues es mola mucho más. más amplio. Mola más. Y eso que en España, pues como vende parte a las otras plataformas, está restringido, ¿no? Y algunas series, pues tarda más en incorporarlas. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí Serie Maniac. Y enlazando un poco con tema de series, hay un maestro compositor que no sé si lo conoces, que a mí me flipa. Ha participado en cine y en series como, por ejemplo, Black Mirror, con el episodio el 1 de la tercera temporada, Caída en Picado. O es el máximo responsable del éxito de la serie de HBO The Leftovers, Max Richter, que es... O sea, yo es pasión lo que tengo por este hombre. No sé si Adolfo tiene por ahí algo de Max Richter para escuchar parte de la banda sonora de The Leftovers, que no se podría entender la serie sin su composición. Acaba de componer la de Mary Queen, que es una pasada también. Sí. Vamos a escuchar.
Qué maravilla de banda sonora. Es que, como decía, la serie no se puede entender sin esta banda sonora. Sería otra cosa totalmente distinta y no te metes en la piel de esos personajes que sí que están rotísimos por dentro. Bueno, Max Richter, cuéntame, que también, participó, por ejemplo, hace poco en la maravillosa película de Denis Villeneuve, La Llegada, también, que es brutal la banda sonora. Y en Tabú, en Tabú. Es un compositor no solo de series de televisión, sino también de música cinematográfica y también de música clásica, por decirlo de alguna manera. Es una de las cosas en las que yo, que no soy un gran seguidor de las series, pero sí he visto en los últimos tiempos que ha cambiado mucho, y es que los compositores de cine han dado el salto a la pequeña pantalla, y eso era algo que era como de segunda categoría, y hoy día no se ve así. Claro, las producciones no son las mismas, la repercusión no es la misma, incluso los contratos no son los mismos, ¿no? Richter es un gran compositor desde mi punto de vista y abandera junto a Johan Johansson, por ejemplo. Me encanta Johan Johansson. En la renovación del llamado minimalismo que tiene a Nyman, Bertens o Steve Reich como grandes protagonistas de los últimos 50 años. Entonces, al final es música a tener muy en cuenta, que si te gusta ese tipo de texturas que crea, es un compositor a tener muy, muy, muy en cuenta. Últimamente se ha prodigado mucho en las series de televisión, pero bueno, ha compuesto grandes. A mí me encanta, es un músico que particularmente, ya te digo, junto con Johan Johansson, que tristemente desapareció hace poco. Anda, no lo sabía. Sí. ¿Qué me estás diciendo? Lo encontraron muerto en su habitación de Berlín. ¡Ostras! Sí, fue una trágica pérdida porque era un músico muy prometedor. Sí. Y bueno, la vida pues se lo ha llevado. Ostras, no lo sabía. Bueno, me he quedado en shock un poco, la verdad. Ahora no sé por dónde seguir. Sí, pero tenía aquí apuntado temas de cine. Vamos a meternos un poquillo en temas de cine. John Williams, Star Wars, Jurassic Park, Tiburón, 5 Oscar, la lista de Schindler, por ejemplo. Superman. James Horner, Braveheart, Avatar, Una mente maravillosa, fascinante de la banda sonora. No sé, bandas sonoras, ¿con qué compositor te quedas? ¿Con qué banda sonora de películas? Esto es complicado porque es que... Es como elegir a papá o a mamá. Estamos hablando de una generación que es como... No sé, se juntaron unos años en que la música de cine no ha parido tantos buenos compositores como en esa, ¿no? Yo escribí un libro sobre James Horner, lo escribí junto a Antonio Piñera, se llama El don de la inmortalidad, y quizás con el que más me identifico es con Horner. Pero me gustan otros muchos. Williams creo que es el gran referente de la música de cine, ¿no? Además fue el renovador de la música de cine, que andaba un poquito coja en aquella época, ¿no? Entonces, al final, de la mano de Spielberg, no solo renovaron el cine de aventuras como lo conocemos hoy en día, sino que al final también renovó la música cinematográfica. Luego hay otros muchos, Ennio Morricone, en fin. Claro. Es que hay tantos y tantos de aquella generación, y españoles también, cuidado, ¿eh? Tenemos una generación de compositores que está empujando muy fuerte, pero que por desgracia los están llevando los americanos, los yankees. Eso, me viene a la cabeza, no recuerdo el título, de una película de estas comedias tontas, romanticonas, donde uno de los protagonistas es Jack Black, precisamente, que él es compositor de música. Hans Zimmer. Es la de... ¿Cómo se llama aquella película? No me acuerdo. Sí que sale también... Oye, tengo la memoria a veces me falla. Sí, a mí también me pasa. Pero bueno, sí, esa música la compuso Hans Zimmer, que es otro de los grandes compositores de nuestro tiempo. Ya recordar el nombre de la película. Sí, no hay tantas. Tengo por aquí El piano, Trevor Jones con El último mohicano, de mis favoritas. Amélie, por ejemplo, que más contemporánea, de Jan Tiersen. Sí, Jan Tiersen, otro compositor, otro gran minimalista desde el punto de vista, aunque es mucho más ecléctico, pero al final es otro de los que apunta maneras. Oye, y por ejemplo, hablando un poco de esto de acercar la música clásica, que yo creo que con tus libros lo consigues, es decir, para los que somos un poco neófitos en la materia, acercar la música clásica de otra forma. Hace poco me leí la autobiografía de James Rhodes, que últimamente está en todos lados haciendo entrevistas y tal, instrumental. Pero bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? Igual que aquí desde el Bancal humildemente intentamos acercar un poco la cultura de forma entretenida, ¿no? Creo que está bien que los grandes compositores se conozcan a través de libros. Hombre, yo en mi caso no sigo a Jim Rhodes, sé quién es Jim Rhodes, conozco su trayectoria. Lo que no estoy de acuerdo es con la manera, las formas que tiene él de vender o de darse publicidad, porque digamos que al final todo el mundo conoce a Jim Rhodes, o la gente conoce más a Jim Rhodes por lo que le pasó en su pasado que realmente por lo que ha escrito o lo que ha compuesto, ¿no? Entonces, al final, bueno, sí está bien. Al final es una música que está ahí, que lleva 400 o 500 años ahí. Ya,
Exactamente. Esa es la película. ¿Qué película? The Holiday. Sí, The Holiday. The Holiday, una comedia romanticona, pero Sí, que sí. Jack Black hace de... Sí, además habla de la misión de Ennio Morricone, Sí, como sí, claro. la gran obra de la música Esta cinematográfica. es la de Titanic también, ¿no? Etcétera. Sí, es un intercambio que hacen Sí. de casas, de Inglaterra. Ah, con Kate Winslet. todo, Sí, sí. que Winslet. Ah, vale, ya Whitley sé cuál es la película. Una tontería de película, pero bueno, que al final... Pero vale la pena por la música. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es de esas películas que suelen ver en la sobremesa cuando la ponen a ti y a veces no bajé por la música, al menos en mi caso. Oye, se me ha quedado en el tintero miles de artículos y participas con un montón de revistas especializadas, por ejemplo, música de Cineblog, ¿no? Que es de Antonio Piñera, de aquí de Murcia. Cezano. Bueno, un montón. No sé si este tipo de revistas, por ejemplo, están más destinadas también a desarrollar la música como decíamos antes, o son para un público más underground, este tipo. Bueno, y si quieres comentar algunas de las muchísimas publicaciones en las que participas, porque son Bueno, tantas. al final suelen ser revistas especializadas, es la cuestión, ¿no? Y lo que yo intento al final es esas revistas darle la publicidad a otro tipo de públicos que a lo mejor ellos no tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, yo colaboro de hace bastantes años con la revista Melómano, que junto con Rainbow o Esquercho son las revistas de música clásica de referencia del país en papel. Sí. Pero, claro, ellos tienen su público, ¿no? Es un público como más especializado, ¿no? Pero yo intento que esos artículos que escribo para esas revistas o esas críticas lleguen al común de los mortales que no tienen acceso o ni siquiera conocen esa publicación. Entonces, al final es esa mi idea, que todo sea para todos, ¿no? A ver, una de mis chorri preguntas. ¿Empezaste a escribir este tipo de artículos para conseguir entrar gratis a los conciertos? Que va, no he entrado gratis a ningún concierto nunca, aviso navegantes, ¿eh? Nunca me han invitado a un concierto. No, que va, no me suelo prodigar yo en esas cosas, ¿eh? Al final, bueno, oye, que si me quieren invitar, que me inviten. No hay problema. Pero bueno, no era la razón. Bueno, y luego tienes las colaboraciones con Rosetta Records, que también escribes libros, libretos de CDs, un montón de cosas, ¿no? Podemos estar aquí hasta mañana. Si quieres comentar algo rápido, porque ya estamos entrando en la recta final del programa. Al final tampoco es... sí, colaboro con muchos artistas. Lo mejor de todo esto, fíjate lo que te voy a decir, que puede sonar así un poco como, mira, es la cantidad de gente que conoces en este mundo, ¿no? Gente que hace 20 años seguías como... wow, y ahora tienes la oportunidad, ¿no? De incluso interactuar con ellos, relacionarte, te encargan cosas, y entonces esa confianza y esa relación que tienes con el artista para mí es lo mejor, porque no vivo de esto, gracias a Dios no vivo de esto, porque si viviera esto a lo mejor me convertiría en un mercenario y es lo que no intento hacer. Entonces, bueno, es mi hobby y escribo sobre lo que me gusta y escribo lo que me gusta y al final pues esa es la idea, ¿no? Entonces, no tengo yo pretensiones a largo plazo. Vamos con el... Iba a decirte, ¿le vamos a hacer la ronda rápida pregunta? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, hombre, la ronda rápida enseguida vamos a pasar a ella. Vamos con el juego que tenemos todas las semanas, en el que los invitados, la semana pasada tuvimos a Pedro Jara y Eduardo Moreno, dejan una pregunta abierta para el invitado de hoy, que eres tú. Pedro Jara te dijo peli o alguna cosa que a lo mejor te avergüenza un poco reconocer que te gusta, pero que te gusta. Si se puede confesar. Película, serie, libro, música... Oye, pues yo soy muy de Madonna aquí en la intimidad, por ejemplo, ¿sabes? Algo así. No, pero por ejemplo, una cosa que la gente no sabe porque no va a mi estudio y lo ve, ¿no? Pero por ejemplo, yo soy un gran seguidor del grupo Mecano. Vale. Oye, bueno, pero Mecano... Pero no me avergüenzo de ello, que va todo lo contrario. Creo que ha sido uno de los grandes grupos de este país. Y Eduardo Moreno, escritor albaceteño, dijo que nos digas un personaje literario o tu personaje literario favorito. Pues si me tuviera que identificar con uno que no es muy comercial, me identificaría con Larry, que es uno de los personajes, el personaje principal de la novela de Somerset McGuhan, El filo de la navaja, que para mí es la novela que más me ha influenciado y que más veces he leído. No sé, habré leído 5 o 6 veces la novela. Y es el personaje que incluso se identifica más conmigo de todos. Y si tuviera que coger un personaje un poco más comercial... yo me quedaría con Gandalf, por supuesto. Soy tolkiano hasta la médula. Mola. Tienes que dejar una pregunta para, ya lo he revelado un poquillo, la invitada de la semana que viene, sin saber muy bien a qué se dedica. Una pregunta cualquiera. Sí, lo que sea, lo que se te ocurra. Así a bote pronto. Pues mira, como hablábamos antes, ¿qué libro y qué disco te llevarías a una isla desierta? Vale. Pues anotado queda. La semana que viene, miércoles, tenemos a Rocío la Pequeña, o sea que vamos a hablar y mucho de flamenco, o sea, programón también el que tenemos. Yo creo que es el momento ya de pasar a la última y nos vamos.
La última y nos vamos. Hola a todos, soy Sergio Reyes, escritor, y quiero recomendar un libro. Concretamente quiero recomendar el libro de Carlos Hernández, el último que ha sacado, Yacar, que significa esperanza. Yacar es un libro muy entretenido y muy adictivo, y además está lleno de acción y está escrito con un ritmo trepidante que una vez que te pones a leer no puedes parar de leer. Yo me pasé una noche casi sin dormir por leérmelo, de lo enganchado que estuve. Y cuenta la historia del supuesto secuestro de una industrial de la moda textil española y más concretamente gallega, que cualquiera que lea la novela podrá identificar con un personaje de la vida real, y cuenta pues ese secuestro en un país africano, Senegal, y en ese país tiene la Guardia Civil un destacamento que se tendrá que encargar de intentar localizarla. Y bueno, no sé cómo acaba la cosa, no os la puedo contar, pero sí que os puedo asegurar que si os ponéis a leerlo no podréis parar. Así que a leer. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo. Sergio Reyes, escritor del libro murciano del año 2016, Mursilla, el talismán del Yemení. Muchas gracias, Sergio, por esa recomendación, que nos decía aquí Antonio que habían estudiado juntos, mira, cosa que no sabíamos, así que nada. Y también nos apunta Asensio Piqueras por Twitter que, oye, excelente programa el de hoy, que vamos subiendo de nivel, así que ahora sí, con este subidón yo creo que es el momento de la ronda rápida 3.0. Ronda rápida 3.0. Bueno, pues por si alguien todavía no recuerda o no conoce cómo funciona esta ronda rápida, pues son 20 preguntas que te vamos a pedir que respondas de la forma más rápida posible usando 1, 2 o 3 palabras. 1, 2 o 3 palabras. Y si además eres sincero, ya lo abordas. Perfecto. Venga, empezamos. Venga, vamos a por ellas. Un hobby. Escuchar música. Bien, y ahora te pregunto, ¿películas o series? Ya lo he dicho. ¿Tu comida favorita? La pasta. ¿El nombre de tu mascota? Musa. ¿Una palabra que te defina? Sincero. ¿No podrías vivir si te faltase? La música. ¿Tu mayor logro? ¿Mayor qué? Logro. Publicar. ¿Y tu mayor fracaso? Alguna crítica que otra. Un sueño por cumplir. Pocos. ¿Algo que jamás olvidarás? Hay tantas cosas. Bueno, eso es bueno, ¿no? Es una buena señal. No sé, no sabría decir. Bueno, pues mira, el día que nació mis hijas. Bien. ¿Algo que te gustaría olvidar? Algún profesor que otro. Un referente para ti. Un referente para mí. ¿Algún que otro profesor? ¿Qué libro duerme esta noche en tu mesilla? El último de mi amigo Antonio Piñera. La tía Helen y otros relatos de terror. Bien. Uh-huh. Si tengo fuera el DeLorean, ¿a qué época te gustaría viajar? A la época de Jesucristo. Bien. 3 cosas que te llevarías a una isla desierta. Un buen disco, un buen libro y a mi familia. Bien. ¿Qué película me recomiendas para este finde? Ser o no ser, Turner Lubitsch. Un ídolo. Michael Field. ¿Y un antídolo? Albert Pla. Wow. Último país que has visitado. Portugal. Un lugar para vivir. Murcia. Y ahora mi favorita. Venga. ¿Amor sin sexo o sexo sin amor? ¿Todo no vale? Hay que mojarse. Amor sin sexo. Bien, bueno, estado ha sido muy bien, rápida, muy rápida. Se nota que nos estamos yendo un poquito de tiempo. Así que nada, oye, programón de verdad el que nos has regalado. Tenía ganas de traerte aquí. Así que muchísimas gracias Antonio Pardo.
muchísimo éxito con este tercer volumen del Baúl de los Genios. Ya cuando lo saques te vendrás otra vez por aquí y nos contarás qué tal. Perfecto. Así que nada, muchísimo éxito. Muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Víctor con esa pedazo de sección de logros y trofeos que me encanta. Y nosotros, ya sabéis, nos escuchamos el miércoles, no el martes, el miércoles con Rocío la Pequeña. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.